Vámonos un momento a 1965. Imaginen el escenario, un mundo en plena ebullición, con cambios por todos lados. Pues bueno, en medio de todo ese movimiento, la Iglesia Católica se encontró frente a un desafío enorme. Tenía que redefinir a una de sus figuras más centrales. Y el resultado fue un documento clave que buscaba trazar el papel y la vida del sacerdote para la era moderna. Esta cita, que está justo al inicio del documento Presbyteror Mordinis, nos deja ver la urgencia del momento. La Iglesia no estaba buscando un simple ajuste, para nada. Necesitaba una respuesta profunda a un mundo que se había transformado, pero por completo. La pregunta que estaba en el aire era, ¿cómo puede el sacerdocio seguir siendo relevante y sobre todo eficaz en este nuevo mundo? Muy bien, para entender la respuesta que dio la Iglesia, vamos a desglosar este documento en 5 áreas principales. Primero, vamos a explorar la mera identidad del presbítero. Luego, nos meteremos de lleno en sus funciones como ministro de la palabra y ministro de los sacramentos. Después veremos su rol como pastor del pueblo de Dios. Y para terminar, analizaremos las exigencias de la vida sacerdotal. Empecemos por el principio, con la primera sección, la identidad. Porque antes de hablar de lo que hace un sacerdote, el documento se detiene a establecer de dónde viene su autoridad y cuál es su esencia. La palabra clave aquí es presbítero. El documento nos aclara que un presbítero no es como un llanero solitario, sino que es parte de un orden sagrado. Es, digamos, un colaborador del obispo, y con él comparte una misión que, al final de cuentas, viene directamente de Cristo. Esta cadenita de autoridad es fundamental. Todo arranca con Cristo enviando a los apóstoles. Ellos, a su vez, le pasan la estafeta de esa misión a los obispos, quienes finalmente se la confían a los presbíteros. Así que el punto crucial aquí es que el ministerio de un sacerdote no es un rol que se inventó él, sino que es una participación directa en la misión apostólica original. Ahora sí, pasemos a lo que el documento define como su primer deber, el más importante de todos: ser ministro de la palabra de Dios. Según el documento, todo, absolutamente todo, empieza aquí. La idea de reunir al pueblo de Dios comienza con la palabra del Dios vivo. Por lo tanto, el primer y más fundamental deber del sacerdote es compartir esa palabra, anunciar el evangelio. Vaya, es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y ojo, porque aquí el documento hace una distinción importantísima. El sacerdote no es un filósofo que comparte sus propias ideas o reflexiones. Su deber es enseñar la palabra de Dios, no su propia sabiduría. Actúa más bien como un mensajero, y su prédica debe invitar a todos, sin hacer distinciones, a un camino de conversión. Y esto nos lleva derechito a la segunda función clave: el sacerdote como la persona que santifica a la comunidad a través de los sacramentos. A ver, aunque los sacerdotes administran todos los sacramentos, desde el bautismo hasta la penitencia, el documento deja clarísimo que la Eucaristía es el centro de todo. Todos los demás ministerios y todas las demás obras giran alrededor de ella y en ella encuentran su propósito final. Esta frase es quizá una de las más famosas de la teología del siglo XX, fuente y cima. La Eucaristía es la fuente porque de ahí sale toda la fuerza de la Iglesia, y es la cima porque todo el trabajo de evangelización nos lleva hacia ella. ¿Y por qué? Bueno, porque según la doctrina, la Eucaristía contiene a Cristo mismo. La tercera función, pues, se desprende de las dos anteriores, la del sacerdote como pastor, como el guía de la comunidad que le fue confiada. Y aquí el Presbyterum Ordinis pinta una raya muy clara. Nos dice que el liderazgo de un sacerdote no debe confundirse con el liderazgo del mundo. No se trata de buscar ser popular, o de perseguir intereses personales, o de servir alguna ideología. No, se trata de buscar los intereses de Cristo y de edificar la comunidad en unidad y amor. Y finalmente, llegamos a la parte más personal. Ya que definimos quién es y qué hace un sacerdote, el documento nos describe cómo se espera que viva, tocando esos compromisos espirituales que su misión exige. El documento destaca 3 virtudes o exigencias que son fundamentales. Primero, la obediencia, pero no como una sumisión ciega, sino como una búsqueda de la voluntad de Dios a través de la estructura de la Iglesia. Luego, el celibato, como un signo de dedicación total. Y finalmente, la pobreza, como un desapego voluntario para poder ser más libre en el servicio. Y al hablar del celibato, el documento nos revela su lógica teológica. No lo presenta como una simple regla disciplinaria, sino como un símbolo muy poderoso. Un signo de la relación exclusiva que hay entre Cristo y la Iglesia. Algo así como un matrimonio misterioso, del cual el sacerdote es un testigo único. Entonces, para resumir, el Presbyterorum Ordinis nos da una visión muy completa. El sacerdote es un hombre que sale de la comunidad, pero que es apartado para una misión especial.
Su identidad está configurada con la de Cristo y su propósito se cumple en un triple servicio: anunciar la palabra, santificar con los sacramentos y guiar con caridad pastoral. Y todo esto nos deja con una pregunta final. 60 años después de su publicación, en un mundo que ha vuelto a cambiar de una forma radical, ¿sigue siendo relevante esta visión del sacerdocio? ¿Es una guía que sigue viva para nuestro presente o ya se ha convertido en una pieza de museo? La reflexión, sin duda, queda abierta.